vamos a hablar sobre creatividad y hacer un poco de balance de cómo ha ido este año, pero luego ya centrarnos en el negocio creativo, realmente hacia dónde va, cómo está la salud, el músculo creativo en España, en las agencias españolas, hablar cómo está irrumpiendo, por ejemplo, la tecnología en vuestro trabajo, en el día a día de vuestro trabajo. Bueno, yo creo que os ha llegado ya la lista de temas a tratar. Entonces, sin más, yo creo que nos presentamos y arrancamos un poco hablando de cómo se va a cerrar este año, cómo ha sido este año en vuestras agencias. Pues, a ver, tenemos con nosotros a Nuria de Addison, de Mood, directora creativa. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Amalia Martínez, de MIC Prisma, Carlos Jorge, de BBDO Proximity, Víctor Rey, de Macán, Guillermo, que no me acuerdo de tu apellido, perdona. Lázaro. De Betoví, Jorge Sánchez, Jorge Sánchez es espérate, Jorge, que no te tengo. Kids, de Valencia, hola. De Agencia Kids, eso es. Gemma Arias, que la conocéis todos, y José Luis Esteo, que ha empezado el otoño en The Summer. Vale. Muy Hola. bien. Hola a todos. Bueno, pues sin más, contarnos un poco brevemente, cómo ha sido este año en vuestra agencia, cómo se prevé el cierre de ejercicio y qué expectativas tenéis de cara al 2021. ¿Cómo empezamos? Empieza tú, Nuria, si quieres, que tienes el micrófono abierto. Vale, pues a ver, Mood empezó hace, bueno, este año cumplimos 10 años, con lo cual casualmente somos hijos de la crisis, con lo cual estamos muy acostumbrados a las catarsis, ¿no? Entonces, sí que fue un boom, ¿no? Porque nosotros además nos dedicamos también mucho, o sea, mucho a digital y mucho a eventos, pero claro, todos los eventos, pues chao. Pero oye, nos va el rock and roll y al final lo que hemos decidido es apostar, invertir en el equipo. Entonces, hemos doblado la plantilla en plena pandemia porque hemos decidido un poco ya mirar qué hay más allá, ¿no? De decir, bueno, esto se acabará y necesitamos invertir en equipo humano y en nuevos servicios. Entonces, hemos creado una productora in-house también en la agencia. Hemos hecho un equipo de social media propiamente dicho, que antes teníamos alguna persona pero no un departamento, con lo cual hemos ido un poco en contra de todo el sector. Entonces, bueno, ahora es eso, somos el doble de plantilla, no cabemos ya prácticamente en el edificio, con lo cual hemos tenido una pandemia un poco particular, pero bueno, es el caso de Mood, que hemos decidido hacerlo así, ¿no? Por filosofía de empresa. Bueno, saludo a Susana Pérez, que antes no te he nombrado, Susana, cuando he nombrado a todos los que estábamos, perdona. Nada, ¿Quién toma la palabra de Nuria? ¿Quién sigue? Contando un poco su experiencia. Si queréis, sigo yo, porque como no os veo, no sé quién solo. Vale, Gemma. Así, pues nada, nosotros bueno, pues imagino que un poco como todos, pues también tenemos una parte importante hemos tenido históricamente una parte importante de eventos con algunos de los clientes, esa parte quedó parada, pero a pesar de todo, nosotros no podemos hacer balance negativo, al contrario, pudimos y decidimos no hacer ningún tipo ni de ERTE, ni bajadas de sueldos, ni nada así. Mantuvimos la plantilla, hemos crecido en algunas áreas, hemos incorporado a un equipo de cultura, de trends y de research y de análisis de data, y el resto seguimos todos. Nos hemos apretado el cinturón, pero no de cara a la gente que de hecho ha hecho un trabajo excepcional, porque cuando nos tuvimos que ir todos a casa de esa manera y sin saber muy bien qué iba a pasar, pues dieron el do de pecho, vamos. O sea, ha sido una experiencia muy grata por un lado, y luego, bueno, pues también muy grata, muy ostras, mira lo que somos capaces de hacer sin preparar, porque
porque cuando ahora hablamos del teletrabajo, ya hablamos del teletrabajo con todo lo que hemos vivido, que ha sido una cosa como muy, o sea, que fue una cosa obligada, que no ha sido una cosa ni preparada, ni analizada, ni nada, que fue una cosa obligada. Y aún así nos salió muy bien y la gente respondió maravillosamente. O sea que para nosotros no ha sido, a ver, hubiéramos preferido no tener que pasar por todo esto, pero con todo, bueno, pues saquemos lo bueno y no podemos tampoco quejarnos demasiado. Vale, vamos a intentar ser un poquito breves para que nos dé tiempo de hablar más en materia. No sé, ¿alguien más quiere contar un poco cómo se cierra este año y cómo se ve el 2021? Ya casi que lo tenemos ahí. Ana, bueno, cuento un poco yo con respecto a lo que están conversando y lo que es MIG. En nuestro caso, sí, un poco como decía Nuria, contaba el caso de Mood, que fueron a salir a buscar y ampliar esos recursos y ampliar las plataformas de la agencia en sí. Y creo que en este sentido, bueno, la pandemia en cada caso fue particular, depende de la estructura de cada agencia. En ese sentido, hubo agencias, si se puede decir en un contexto así, más beneficiadas o menos, por lo que nos atravesó, que fue esa necesidad de mezclar tecnología, de poder producir en casa un montón de cosas, tener equipos interdisciplinarios. Y en ese caso, al menos MIG, que está compuesta por distintas áreas, como es la productora ya, como es la parte de nueva tecnología, de new business y demás, digamos que tuvo suerte. En ese caso el balance es positivo, porque ya cuenta con toda una plataforma de recursos que en este caso le sirvieron para la innovación tecnológica, para las plataformas e-commerce, para los sitios web. Así que el balance sí es positivo. Obviamente, como dijo Gema, no hubiésemos querido pasar por nada de esto. Es espantoso, ha sido una tragedia y lo sigue siendo, pero ante la dificultad, obviamente, lo que tenías te ayudaba o no a sortear los nuevos desafíos y la implementación rápida de cambiar en el impacto del modelo de negocio de cada cliente y después acorde a cada cliente, porque no era lo mismo contar obviamente con, no sé, en tu plantilla con una aerolínea que con un sector salud o con un sector educativo. Dependiendo del cliente también era, bueno, ¿qué podemos implementar y cómo podemos volantear y modificar ese modelo de negocio? Y en ese sentido el balance de la agencia ha sido positivo. Vale, ¿alguien más quiere contar su experiencia? Pero un poco ya más enfocados a lo que viene, ¿vale? Porque lo que ha pasado ya, bueno, pasado está, todos lo hemos sufrido. Un poco cómo se cierra este año, que no ha sido el 2020, ya ha sido todo distinto, y cómo veis el 2022. Bueno, yo sí, mi experiencia es bastante peculiar porque, como sabéis, me acabo de incorporar a Summer, pero precisamente por haber vivido dos experiencias diferentes a lo largo del año, tengo una reflexión y es, mi experiencia anterior, yo estaba en SoWhat. SoWhat no era en realidad una agencia, era una consultora que ponía todo su hincapié en el thinking. Y lo que sí yo he percibido y es preocupante es que el thinking parece que no es muy importante en este momento, ¿no? O sea, parece que no se valora demasiado. De hecho, nosotros teníamos una propuesta que se llama el One Free Consultation Day, que era una historia en la que se le ofrecía un día gratis a los clientes para contactar, para hablar, para reunir en mesa camilla, y posteriormente el cliente tenía que decidir si quería trabajar con nosotros y entonces se pagaba la consultoría. Entonces, había algunos momentos en los que decíamos, oye, es que llevamos aquí ya 5 días de One Free Consultation Day y ya hay que decirle que esto de la consultoría no es gratis, ¿no? O sea, de alguna manera eso es lo que expresaba, es el poco valor y que dan los clientes en este momento a lo que es el mundo del thinking, ¿no? Porque piensan que eso es algo gratuito cuando realmente es lo más caro, ¿no? Sin embargo, en mi incorporación a Summer, lo que me he encontrado es una actividad altísima, ¿no? Del doing, ¿no? O sea, de hacer, lo cual es estupendo, pero cuando analizo las dos cosas, me parece que es preocupante que los clientes les importe mucho que las compañías o las agencias creativas, o como lo queramos llamar, les demos muchas cosas, pero les preocupe menos que pensemos las cosas, ¿no? Yo es la reflexión que hago de aquí al futuro. Me parece que la gran pelea es la recuperación en los clientes
del valor que antes otorgaban a lo que es la parte, no digo ya ideas sí que en el sentido creativo, digo a la reflexión, incluso a la reflexión estratégica, ¿no? Que me parece que es por lo que realmente nosotros aportamos valor, ¿no? O sea, después tener ocurrencias o producir cosas, pues las puede producir mucha gente, pero lo importante es, siempre ha sido en las agencias, incluso las que llamamos creativas, que no sé muy bien qué son las agencias creativas, yo creo que todas las agencias debían ser creativas, pero bueno, pues en las que llamamos agencias creativas, lo más importante no ha sido nunca el doing, ha sido todo el proceso previo que había a ese doing. El doing era una conclusión del thinking, ¿no? Esa es un poco mi reflexión. Sobre hacia dónde va el modelo de negocio creativo vamos a hablar más adelante. No sé si Carlos, Jorge, Susana, queréis hablar, que en vuestro caso también ha habido cambios importantes en vuestras agencias. Sí, bueno, nosotros, no sé, Carlos, yo, si quieres hablo y si no estás de acuerdo me lo dices, pero en general estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando José Luis. O sea, yo creo que pre-pandemia ya veníamos arrastrando un poco una crisis de lo que es el pensamiento y lamentablemente yo creo que se ha visto un poco agravado con la pandemia, cuando creo que debería ser al contrario. O sea, porque después de una crisis así, creo que el pensamiento y la creatividad es lo que ayuda a reconstruir todo, a reconstruir una empresa, a reconstruir la sociedad, y creo que debemos poner en valor el pensamiento. Y es verdad que hemos logrado un montón de avances relacionados con la automatización, pero no podemos perder de lado la creatividad, porque es lo único que nos salva, y creo que lo que hemos pasado ha sido muy grave, no puede quedar en el olvido. Creo que las agencias deben seguir apostando por la creatividad para reconstruirnos, repensarnos y reconstruir la sociedad que está bastante afectada. Vito, Guillermo, Jorge, que no habéis dicho nada, ¿queréis decir algo? Hola. O Carlos, que estás por ahí, Carlos. Perdona, es que creo que durante unos segundos se me ha caído la red. O sea, vale. Todo lo que ha dicho interesante Susana, no he escuchado nada. O sea, que puedo decir totalmente lo contrario, aunque seamos primos de... Pues no lo sé. O sea, me parece más al 21. Es que hacer un poco resumen de estos últimos 2 años, me parece que ha sido un poco por barrios. Cuanto más clientes tenías, más riesgo tenías. O cuanto más especializado estabas en una disciplina o menos clientes tenías, más riesgo tenías de caerte, porque tu cliente directamente es un sector que lo ha sufrido más. Y nosotros en el grupo BBDO y Proximity hemos tenido de todo. O sea, hemos tenido gente que dependía de hostelería, lo cual pues, no lo ha pasado bien, y es normal. Luego, por ejemplo, en Contrapunto Madrid, más o menos hemos ido creando. De cara a futuro, o sea, yo creo que sí que ha habido un cambio yo no sé en qué medida afecta luego la industria, o sea, no tengo los oráculos, pero lo que sí que creo es que sí que ha habido un cambio, como hubo en el 2008, que no es que vayamos a ser totalmente distintos, pero sí ha habido un cambio de ciertos hábitos de consumo y de ciertas percepciones y de ciertas maneras de acercarse a las marcas y al consumo, que sí que cambia la estructura o cambia de una forma más grave o más importante de otros años, de otras épocas. Entonces sí que tenemos la sensación de otra vez, una constante adaptación a lo que viene. Y lo que viene, si en el 2008 fue que las estructuras y la industria publicitaria se agilizó y adelgazó, de alguna manera la sensación que tengo yo, al menos de cara al próximo año, es que de alguna manera las formas colaborativas entre agencias de un mismo grupo, que es lo que nos ha pasado un poco a nosotros, ¿no? Nosotros nos ha llevado a acelerar, estrechar mucho más la colaboración, por ejemplo, con Proximity, que son primos, pero ya son más hermanos, o con otras agencias del grupo, ¿no? Hay una especie de atomización de todos los recursos de cada grupo. Hablo también de los grupos de comunicación más multinacional, que es en la estructura en la que estoy yo. O sea, de cara al futuro, por ahí la industria noto un cambio, noto una atomización de todas las empresas que trabajan bajo un mismo paraguas.
Y eso sí que conlleva una forma distinta de tener que comunicarse y organizarse entre los profesionales y entre las distintas compañías. Yo creo que para nosotros uno de los avances ha sido básicamente eso, encontrar nuevas formas de comunicarnos. A ver, Vito, Guillermo, Jorge, ¿añadís algo? Sí, bueno, yo... Jorge. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, yo, al final Kids es una agencia que también, como Nuria, tiene 10 años y se mueve en un contexto de Comunidad Valenciana, aunque tenga clientes nacionales, y creo que, como decía Carlos, pues esto va un poco por barrios, ¿no? Y primero que nosotros trabajamos mucho con cliente de alimentación que no sufrió tanto como otras categorías, y luego la Comunidad Valenciana, aun con clientes medio grandes o grandes, tienen sus particularidades a nivel del tipo de departamentos de marketing y empresarios que hay, ¿no? Con lo cual, lo que comentaba José Luis y Susana de esa pérdida del thinking, en nuestro caso, como siempre, se ha valorado mucho, aparte de la labor creativa en departamentos de marketing o empresas, que su labor, su departamento de marketing y su labor estratégica no estaba a lo mejor tan asentada, tan evolucionada como en multinacionales. Este periodo de pandemia y el estar tan cerca de ellos y haberles ayudado mucho más en temas de negocio prácticamente o de estratégicos que creativos, ha hecho que ahora sí que nosotros sentimos que somos incluso más importantes para ellos y para nosotros, en cierta medida, con los clientes que ya teníamos una buena relación, pero que la cosa ha seguido bien, sentimos que ahora nos ven como más importantes y que la capa de valor quizás estaba no solo en la ejecución, sino en la parte estratégica, y por eso nosotros también estamos reforzando esa parte y creemos que es donde tenemos que seguir construyendo, ¿no? Guillermo o Vito. Yo, la verdad es que después hay un pedacito de cada uno de lo que habéis comentado que se integra lógicamente en lo que nos ha pasado un poco a todos. Nosotros fundamentalmente lo hemos visto que el COVID lo que ha sido echar fuego, o sea, echar gasolina donde había fuego, no ha acelerado tanto las cosas que, bueno, para verse también cada uno sus propias costuras nos ha venido bien. Hemos tenido, como decía Nuria, que virar ciertas cosas del negocio, sobre todo, como también decía Gema, apostar por la gente y mucha cohesión. Nosotros somos una agencia independiente chiquitita. Y la apuesta ha sido identificar drivers que podíamos tener con nuestros clientes, apostar por crecer junto a ellos, como decía Jorge, y acercarnos mucho más a su negocio y potenciar sobre todo el área digital. Nosotros somos una agencia digital, nuestro ADN es digital y la idea era seguir creciendo y aportando valor. Estoy de acuerdo con José Luis que el thinking ha estado un poquito más por debajo de lo normal, ¿no? En la valoración, porque necesitaban sacar cosas y yo creo que los clientes han estado muy nerviosos por hacer, por sacar, por poder comunicar, ¿no? Entonces, bueno, creo que entramos en una época en la que el estar pegado al cliente, como decía Jorge, para mí es la clave de poder conocer realmente qué está pasando y aportar valor a sus marcas y a la comunicación. Vito. Yo, bueno, ya sabéis, ¿no? Macan es un transatlántico, ¿no? Y está viviendo un momento de transformación total, ¿no? No solo ya por la salida de Moro, la salida de Félix Vicente, todas esas ¿no? piezas así de cúpula, ya no es un tema de cambio de estilo o de dirección de la casa, sino que en realidad es un cambio de todo lo que está pasando en el sector, ¿no? Yo un poco a lo que ha comentado Esteo, fíjate, yo estoy percibiendo como dos velocidades. Hay una velocidad que va a toda hostia, o sea, que es muy táctica y que en muchos casos está tratando de darle, como dices tú, de darle cosas permanentemente a clientes que o bien necesitan promocionar a lo bestia todo lo que hacen porque la crisis aprieta y necesitan sentir que están activando todo lo posible. Ahí también está esa división de MRM que es muy táctica y que ¿no? es como casi una máquina que no para de sacar cosas, pero luego hay una velocidad que es la que me parece que es interesante y potente y donde se está viendo un poco
esa transformación, que es un planteamiento mucho más estratégico, donde la planificación es clave y donde la data está cogiendo un vuelo muy bestia, ¿no? O sea, hoy se ha acabado esta cosa que hemos hecho muchas veces, de tirar de esa intuición y de ese thinking, como decías tú, Esteo, que parte de una intuición, de un conocimiento de mercado, de un análisis, de un tal. Eso yo creo que está cayendo y a cambio tenemos que ir avalando cualquier cosa que se dice con data, con un research como muy específico y muy enganchado a la tecnología. Y tiene un punto, tiene un punto real, que es que eso está pasando, eso es un curro mucho más como de consultoría, pero también es verdad que hay un punto que se lleva, que son tendencias, ¿no? O sea, hay una parte un poco de, o sea, la palabra data es como ahora mismo una cosa que tú la tiras en una presentación y coge aquello como otro rollo, ¿no? Ya sabemos que vivimos en un sector que es tremendamente caprichoso, que le gusta estrenar vestido y que en ese sentido creo que lo que está pasando es que se están moviendo los melones a lo bestia, y en esa movida de melones pues todos, hay una parte que sufrimos y a mí me parece, o sea, todos habéis hecho como una reflexión de en qué momento de negocio está cada una de las agencias, y yo creo que esto es a mí me encantaría que esta conversación fuera casi a pecho descubierto. Está jodido, está todo el mundo peleando muy bestia, cada uno en un sitio muy distinto, porque el sector está cambiando por completo, ¿no? Y vamos a ver los creativos que estamos aquí, cómo cosas que en su momento tuvieron mucho valor. O sea, yo he presentado campañas a los presidentes de las compañías y hoy las campañas se presentan a los directores de marketing. Y este es un poco así, haciendo como un viaje ¿no? de igual 20 años, ¿no? De cómo va cambiando. Creo que vamos a, o sea, luego lo hablaremos, seguro que hay una sección que podemos discutir esto, pero tenemos que estar muy atentos, ¿no? O sea, tenemos que estar muy despiertos y tenemos que tener mucho orgullo de lo que hacemos, que es pensar ideas, y eso siempre tiene un valor muy bestia, ¿no? Pero se está moviendo todo y hay una inquietud gigante, ¿no? Hay que estar un poquito sereno, porque es muy bestia el cambio que está pasando y a una velocidad muy importante. O sea que, bueno. Yo, al hilo de lo que comentaba José Luis de Thinking y lo que está comentando ahora Vito, a mí desde fuera me llama mucho la atención que en el último año en concreto la palabra creatividad no se le cae de la boca a ningún anunciante en sus discursos. Entonces, no sé si aquí se está produciendo una paradoja, que por un lado la creatividad se ha convertido como en un mantra de repetirlo, la creatividad mueve negocios, la creatividad mueve el mundo, y luego realmente sí se está dispuesto a pagar por esa creatividad, por ese thinking, o nos estamos dejando llevar por el tema de los datos, no sé. No sé si vosotros percibís ahí una cierta contradicción. ¿O son totalmente compatibles las dos cosas? ¿Qué digo? A mí es que creo... Perdona, Carlos. No. Sí, que yo creo que no existe tal contradicción. Nosotros en Proximity, vamos, nuestro ADN está muy ligado al data y de hecho siempre estamos con esa dicotomía de creatividad versus data y no existe. O sea, es que es creatividad con data, es lo que estaba diciendo Vito. O sea, ahora hay que argumentar las cosas y los datos nos sirven para acumular información, pero es que esa información, si no está bien analizada y luego no te ayuda a generar una solución creativa a un problema de negocio, no sirve para nada, porque es que los datos en sí mismos no son oro, los datos están a disposición de todo el mundo.
es lo que tú consigas hacer con los datos. Y los datos es verdad que nos pueden llevar a descubrir tendencias sociales, nos pueden llevar a hacer una reflexión, pero lo realmente importante es la comprensión que hacemos de esos datos y que obtenemos de ellos. Los datos por sí mismos no son nada. Detrás de los datos hay personas, hay comportamientos, hay actitudes, que es lo que nos sirve para luego encontrar soluciones creativas a esos problemas de negocio, con lo cual lo que hay que olvidarse un poco es de esa dicotomía de creatividad versus data, ¿no? Es creatividad apoyado con datos. Los datos son herramientas que nos están ayudando a hacer nuestro trabajo, pero nuestro trabajo sigue siendo generar y reinventar soluciones. A mí es que, a mí me parece que hay un problema, y es que los clientes siguen pensando que esto de la creatividad es como una habilidad extraña, como un secreto que tenemos algunos y que de repente ¡pam!, nos surge, ¿no? Y aparece la Virgen. Y a mí me parece que hay una cosa que es muy clara. O sea, la creatividad en nuestro negocio surge del procesamiento de una información. Siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido así. Y de un conocimiento de esa marca, de esa situación. Yo lo he hablado muchas veces con Tony o con Miguel García de Rasmor, ¿no? Que la parte más importante para los que llevamos ya mucho tiempo en esto, que siempre ha habido en el proceso de creación, ha sido esa semana previa en la que tú lo que sabes es simplemente empapándote de esa información sobre ese cliente, sobre esa marca, y ya está. Esa semana que antes teníamos, o sea, en la época gloriosa, es lo que ya no existe. O sea, hoy en día a un creativo se le pide que desde el segundo uno esté ya ejecutando y pensando. No, es impensable que en una agencia le digan a un creativo, oye, tienes una semana para que te identifiques con esta marca. Y eso es lo más importante. Y el data es maravilloso, pero precisamente por eso. Porque lo que te da es más información que la que antes teníamos. Antes la información que teníamos era información, pues bueno, la que íbamos pillando. Ahora tienes mucha más información, pero tienes que procesar esa información, tienes que tener en el cerebro, te tienes que estar dando vueltas, y cuando tengas ahí dando vueltas, después es cuando te surgirá una campaña estupenda. Pero primero tienes que tener, y yo es lo que he hecho más en falta, ese tiempo de reflexión, bien sea con la información que te dan en un briefing, o bien sea con el data, o bien sea con lo que sea, ¿no? Pero necesitas un tiempo para que toda esa información empiece a cuajar, ¿no? Y es lo que reivindico y seguiré reivindicando, porque es lo que he comprobado durante toda mi vida, que es la parte más importante de nuestro trabajo, esa parte previa. Sí, yo creo que estamos en un momento excepcional. Quiero decir, tenemos más data que en ningún momento. Lo que pasa que, claro, que necesitamos el tiempo que dice José Luis y el tiempo para reflexionar y para poder sacar del data algo, porque si no es verdad que los datos solos no valen para nada. Pero creo que estamos en el momento en el que tenemos mucho más datos que nunca, mucho más accesibles, porque antes para conseguir un estudio te las veías y te las deseabas, ahora todos tenemos acceso. Unos desde una manera, otros de otra, pero todos tenemos acceso al data. Lo que pasa es que necesitamos tiempo para analizarlo y analizarlo, que muchas veces parece como que el dato solo vale y el dato solo no vale un pimiento. Y luego, por otro lado, está esa parte que también mencionaba José Luis, del ir corriendo e ir haciendo cosas muy rápido sin tiempo, o sea, el producir, que es un poco lo que eso creo que tiene que ver con la atomización de canales a la que estamos ahora mismo, la que estamos expuestos. Quiero decir, antes, cuando yo empecé en esto hace un montón de tiempo, tenías 3 canales: la radio, la tele y la gráfica, y poco más. Y eso, bueno, pues de alguna manera te daba tiempo para poder tiempo y presupuesto como para poder hacer las cosas con un poco de calma. Y ahora de repente tenemos un montón de canales que se alimentan a diario, que fagocitan las ideas y el pensamiento. Y creo que ahí tenemos que ver cómo conseguimos que esa bestia, que es el contenido diario, no impida que pensemos y que haya una reflexión por encima, que es lo que yo también a veces hecho en falta, que no dejan de ser canales que con una reflexión por encima serían
tendría mucho sentido, pero que como tampoco hay una reflexión por encima, pues al final es un poco batiburrillo de cosas y echarle de comer un poco a la bestia, que es el mundo este. Pero vamos, yo sí que creo que el data es maravilloso y deberíamos, lo que pasa que claro, que el data solo no vale, o sea, que el data nos tiene, o sea, el data nos debería servir para eso, para sentarnos, pensar, reflexionar y tener, no sé si ya la semana, José Luis, es casi una utopía, pero no sé, un par de días, 3, o sea. O sea, yo creo, tengo la sensación de que os sentís un poco sepultados por tanta data porque no tenéis luego el tiempo suficiente para asimilar y extraer conocimiento de ahí, ¿no? No, yo fíjate que creo que lo de sepultados con la data sería como, no, yo creo que ningún creativo se puede ver sepultado con data porque data es información y la información mola. O sea, el problema no, yo creo que no es la data, el problema son los tiempos y cómo se está traduciendo todos los procesos. O sea, en realidad cuando dices no se habla de creatividad, sí se está hablando de creatividad. Lo que pasa es que estamos empezando a utilizar como un idioma diferente para hablar de las mismas cosas. Se habla de soluciones a problemas, eso es creatividad pura, en estado puro. Se está hablando todo el rato de innovación, eso es creatividad pura. Entonces, en realidad estamos cambiando palabras y maneras de hablar. La data yo creo que no hay creativo que le asuste ni nada. Hay un trabajo ahora de integración yo creo que es más un cambio en la forma de currar. Nosotros hemos tenido como el rincón creativo donde te mezclabas solo con creativos y con planners, ¿no? Esa era, ahora se suma a la ecuación gente nueva, ¿no? Pero un creativo es una persona con una capacidad de cambio y de adaptación brutal, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente entender el nuevo idioma y ver cómo entramos, cómo volvemos a poner en valor lo nuestro a base de buscar ese compañero, ¿no? Esos equipos integrados, ¿no? Para que todo coja otra vez, tenga sentido, ¿no? Eso es un poco como lo veo. Yo creo que el problema es la valoración del proceso creativo actual, ¿no? Es un poco en relación con lo que estamos diciendo un poco todos, sobre todo lo que ha dicho José Luis antes, o sea, la percepción que hay del concepto de creatividad que tienen pues, muchos anunciantes es el tema de esa solución mágica, como decía él, ¿no? Que parece que se te aparece la Virgen. Entonces ahora creatividad parece que es hazme un milagro con poquísimo presupuesto en un tiempo récord. Entonces es como, vale, pero es que creatividad no es eso. Entonces yo creo que es que hay una crisis de lo que se considera la creatividad. Entonces se está desvalorizando la necesidad de eso, de investigación, de contrastar, de establecer una base, de conocer las marcas. Entonces es como nos están pidiendo, pues eso, que hagamos magia. Entonces yo creo que hay una crisis en este sentido, ¿no? Que es lo que tenemos que recuperar, yo creo. Falta de pasta, ¿no? O sea, falta pasta También. en lo que antes había mucha pasta. Antes había mucha pasta y ahora hay menos pasta. Yo creo que el dinero está en la tecnología. Están poniendo pasta en la tecnología. Entonces, eso es una realidad que está, ¿no? Eso y la atomización, o sea, lo que os decía un poco del mundo de, o sea, lo que antes el presupuesto que antes partías en 3 partes, ahora lo tienes que dividir en 6, porque tienes los canales sociales, tienes el content, o sea, ahora un presupuesto se divide en un montón de presupuestitos pequeños para determinadas cosas, entonces al final de ahí es muy difícil pues eso, hacer esa magia, que sí que se hace, lo que pasa es que, claro, no se puede hacer de la misma manera que antes, o sea, creo que ahí tenemos también un problema de visión estratégica, por parte, no sé si porque nosotros no hemos sabido transmitirlo o porque los anunciantes o no todos los anunciantes lo saben ver. Creo que el hecho de tener todos los canales no siempre es una cosa positiva. Ahí hay una parte de visión estratégica de qué canales tienes que utilizar, qué canales no tienes que utilizar, si todos se utilizan de la misma manera, si todos van al mismo público. Creo que ahí hay un problema todavía casi de entender
de entender cómo funciona el mundo que no sé si desde los anunciantes o desde las agencias no estamos acabando de contarles bien o de explicar, no sé. Porque sí que... Sí, perdón. No, di, José Luis. No, y después yo creo que hay una cosa paradójica, ¿no? Porque todos estamos hablando de la velocidad y de la velocidad que es necesaria, pero es cierto que esa velocidad solamente se da en algunos aspectos. Y, por ejemplo, es verdad que en el tiempo de reflexión ahí todo tiene que ser inmediato, pero sin embargo después yo me encuentro que en el tramo final, en la toma de decisiones, sin embargo esa velocidad no está en muchas ocasiones, con lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Porque dices, tiene que ser muy rápido lo que debería ser un poquito más lento y sin embargo lo que debería ser más rápido, que es la toma de decisiones, es lentísima, porque posiblemente la gente que toma decisiones, antes no sé quién lo decíais, que hablábamos con el presidente, ahora decís que hablábamos con el director de marketing, el que tiene la suerte de hablar con el director de marketing. Porque normalmente lo que hablamos es con gente que no tiene una capacidad decisoria. Y entonces las decisiones se alargan enormemente. Entonces, o sea, hemos dedicado un día a pensar, pero después se ha dedicado 7 días a ver si esto se hacía o no se hacía. Es un poco absurdo, ¿no? Entonces, me parece que también hay que romper un poco ese tópico de ahora todo es muy rápido. Yo no siento que sea más rápido ahora. Es decir, yo recuerdo cuando de repente me hacía un titular por la noche, se lo contaba al director del País y por la mañana salía en el País. Eso no ocurre hoy, ¿no? Cuando estaba haciendo la historia del rock en el País, ¿no? Me escribían los titulares por la noche porque me había llegado la información el día anterior. Pero llamabas al director del País y decías, vale, te lo apruebo. Y te ibas al estudio, lo montabas y salía. Con una tecnología antediluviana, pero salía en un día las cosas. Y sin embargo, hoy tenemos un mundo que es absolutamente rápido. Tenemos una tecnología que permite la rapidez y hay algunas cosas que son lentísimas, ¿no? Los procesos burocráticos son cada vez más complejos, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas y estamos todos hablando de rapidez. No es verdad que seamos más rápidos. Estamos siendo más rápidos en lo que posiblemente no deberíamos ser más rápidos. Lo que pasa es que yo creo que... José Luis, yo sobre eso pienso que por la razón que sea no nos hemos sabido ganar el respeto a nivel de profesión, porque en otras profesiones a un arquitecto nadie le mete prisas y por lo que sea no estamos sabiendo demostrar nuestro valor. Y luego, por ejemplo, nosotros hemos creado una empresa que tiene que ver con tecnología, realidad aumentada y tal, y para eso hay tiempo. Piénsate el reto, dame caminos. Para eso ellos lo ven interesante, por lo que sea, lo respetan, les parece algo novedoso y están dispuestos a esperar. Y así con 1000 casos. Y sin embargo, a nosotros es todo para allá, gratis. A 25 se lo pido. Nosotros acabamos de recibir un mail de la Generalitat Valenciana pidiéndonos una propuesta ya hecha y el presupuesto. Así que la habrán mandado a 25 más, claro. Pues es como una falta de respeto en general, ¿no? Nosotros hemos contestado que no participamos en ese tipo de situaciones, ni concursos, ni regalamos nuestro trabajo. Pero yo creo que por lo que sea, no nos hemos ganado ni el lugar que ocupamos, ni ese tiempo de reflexión, de pararles y decirles, oye, esto no es tan fácil o requiere su reflexión. Pero no es paradójico, porque yo puedo entender que todo tenga que ir muy rápido, ¿no? Pero no es paradójico que nosotros tengamos que ir muy rápido, pero sin embargo después, cuando llega el momento de decidir, todo vaya muy lento, ¿no? O sea, es un poco absurdo, ¿no? Bueno, creo que tiene que ver con el respeto, con un poco lo que decía ahora, con el respeto que nos hemos ganado o no. Porque... Perdón, una cosa, es que porque José Luis decía que en un momento dado hablabais con el presidente y ahora, con suerte, habláis con el director de marketing. ¿Por qué ha habido esta bajada, digamos, en el nivel de interlocución con las agencias, con los creativos? Yo creo que en ese... Comentar, sí. No, de hecho, Vito, era algo que habías comentado tú, es donde están poniendo la inversión, ¿no? Al final, los departamentos de marketing y más con los que tenemos más relación y las personas más relevantes están mirando hacia el lado de la tecnología, están poniendo los recursos y eso a nosotros nos está afectando muchísimo en la interlocución. Al final, por eso ese proceso se alarga tanto, porque los recursos son más limitados también en el cliente que interactúan con nosotros. A nosotros nos pasa igual, como dice José Luis. Al principio todo muy deprisa y de repente hay un frenazo y es que no es una prioridad.
Realmente Hoy, parecía una prioridad, pero deja de serlo en el camino. Google, o sea, por poner un ejemplo a lo que comentas, Guillermo, Google come todas las semanas con el presidente de Mafre. O sea, es así. O sea, el tío de Google come todas las semanas con el presidente de Mafre. Es así. Y Google España hoy no es esa bestia de innovación. O sea, Google España es un medio. O sea, vive lo que pasa que tiene un interés muy importante, ¿no? Le Entonces, posiciona. es como estar con un gurú que te va contando de qué va la película, ¿no? Y estás en esa especie de lobby ¿no? de lo que está pasando en el mundo. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Sí. El logo de Google cotiza un huevo, el logo de tal. Entonces, va por ahí. Yo creo que tenemos una oportunidad, de todas formas. Estamos aquí como un poco con el cambio de paso, con los paradigmas, ¿no? Que dices, Esteo, pero creo que la creatividad es muy necesaria hoy, es muy importante. O sea, este rollo del design thinking es cómo la gente aprende, cualquiera que no es un creativo, a vivir un proceso creativo. Y flipas cuando vives un proceso de esos de design thinking, cuando estás metido en ese túnel con un ingeniero, un tío de planning, un creata, un tal, y te metes en esa lavadora y dices, ahí va, pero si el design thinking en realidad es cómo piensa un creativo, pero lo han hecho formateado y para que un tío que tiene una mente matemática sepa moverse un poquito más cómodo en ese mundo de un creativo. Entonces dices, anda, tío, pero qué movida es esta. Entonces, creo que en ese cambio de idioma que está pasando, lo que tenemos es que ponernos las pilas con el famoso idioma. Pero ya está, o sea, no, y vivir un poco más en un formato más híbrido y más integrados y empezar como a cambiar determinadas figuras estratégicas para que el discurso sea más atractivo, ¿no? Y pienses que estás llevando esa necesidad que tiene hoy el mundo de pasar a la siguiente página. Yo creo que otra oportunidad sumado a eso es el tema que lo ha comentado, no sé qué, creo que fue Gemma o José Luis, de la colaboración. Es decir, yo creo que en nuestro mundo hoy en día es clave el poder colaborar, el poder estar hoy aquí y compartir esa. Creo que la colaboración entre agencias en el mundo creativo, José Luis y yo lo hemos vivido hace muy poquito en diferentes versiones, pero creo que es algo que tenemos que abrir, que muchas veces en nuestro mundo ha sido más hermético, el tener cada uno sus ideas y que es verdad que nos valoran, ¿no?, las agencias por nuestras ideas, pero creo que el unir disciplinas incluso opuestas, ¿no?, en un principio, ¿no?, como decías, Vito, ahora, ¿no?, gente que viene de la rama de la ciencia, unirse a la rama más del arte, de la creatividad, creo que es clave ahora mismo para hacernos crecer y yo creo que nuestro rol ahí es súper importante porque ayudamos a la tecnología a llegar a sitios que por sí sola no llega o a otros conceptos que colaborando creo que es una oportunidad también para nosotros. Y hay una cosa que a mí me parece que la figura de bastante los que estamos aquí somos o nos llaman directores creativos, yo creo que la figura del director creativo hoy es más importante que nunca, porque precisamente en esa integración de disciplinas y de gente de orígenes diversos, si alguien es capaz de cumplir ese papel, de integrar y de, como decía en algún momento Tony, de gestionar egos, es la figura del director creativo. O sea, porque yo una de las cosas... ¿Me escucháis? Sí. Vale. Porque yo una de las cosas que creo que es en este momento más importantes y más peligrosas es la capacidad de unir en el trabajo a gente de disciplinas muy diferentes y cada uno que se siente muy fuerte en lo suyo, pues se siente muy débil en otras disciplinas. Eso, si lo logras unir, es una bomba en el buen sentido. Si no lo logras unir, es también una bomba en el mal sentido. O sea, porque al final hay gente que no se atreve a trabajar con el otro porque dice, joder, yo me voy a meter en una disciplina de la que no sé, ¿no?
Y me parece que si hay una profesión que tiene experiencia en este tipo de cosas, en unir, en crear amalgama, en unir perfiles muy diversos, egos muy diversos, es el director creativo. Y me parece que la figura del director creativo en el futuro tiene, valga la redundancia, tiene un futuro inmenso. Venimos de la estrella del rock. A mí me hace mucha gracia esta especie de análisis, ¿no? Hemos vivido, o tú lo has vivido en primera persona, ¿no? O sea, las agencias tenían una cabeza visible, ¿no? Y eso era piramidal, ¿no? O sea, y esto ha cambiado, ¿no? Es como cambiar el formato una vez más, ¿no? O sea, ya no estamos con... El mundo no está preparado para estrellas del rock ya, ¿no? O sea, esa idolatría que hemos vivido en la profesión, ¿no? Donde admiras, ¿no? a Vizcaíno, admiras a Esteo, admiras ¿no? a Segarra, ¿no? Hay figuras clave y las hemos vivido y qué bien, ¿no? Y cómo nos lo hemos pasado. Yo formé parte del equipo de Del Vico, ¿no? Con Soler y ¿no? Estaba Segarra en Barcelona, se respiraba la creatividad desde un poquito a lo Mick Jagger, ¿no? Era muy, muy bestia. Esto ha cambiado, esto ya no es así. O sea, ya no cabe ese formato, ¿no? Es verdad que Cannes sigue alimentando un poco ese formato, pero el negocio no va en esa dirección. Tú te vas a las marcas y la gente no controla ya nombres, ya no sabe quién está detrás de... Esto está cambiando, ¿no? Y entonces tenemos que ser listos, ¿no? Que ya lo somos, pero que hay que ser muy listos, ¿no? Para desenroscar esas palancas de orgullo o ego que nos han alimentado mucho tiempo y que hoy no son así, a pesar de que cuando tú vas a Cannes sigue sucediendo todo eso, ¿no? Esa especie de alimentar bestia, ¿no? Luego en la disciplina que todos manejamos, o sea, en el día a día y en lo que es el negocio, no funciona así. Entonces, yo creo que aquí incluso el propio criterio de Cannes está cambiando y está atomizando a la bestia todo, porque todo está, ¿no? en permanente revisión, ¿no? Pero fíjate que siempre lo que se ha mirado en nosotros es como esa figura, ¿no? Como el delantero centro que metía todos los goles. Y en realidad, yo creo que incluso esta gente de la que has hablado, su mayor valor era el crear equipos, ¿no? Equipos cojonudos. Y yo creo que eso cada vez más... Familias claro. Enteras, la familia Remo, la familia Del Vico y la familia... Sí. Claro, entonces en el futuro, precisamente por esta multidisciplinariedad que va a haber, o sea, esa función de cohesionar y de crear equipos va a ser la verdadera función, bueno, siempre lo ha sido, pero cada vez se va a valorar más como la función principal de un director creativo, no la de ser una estrella del rock y la de aparentemente ser el que hace todas las campañas de una agencia que todos sabemos que nunca ha sido verdad, ¿no? Al final las campañas las hacía el equipo, ¿no? Vale, perdona, ¿quién quería hablar? Que os corto. Amalia. Amalia. No, que todo esto que han dicho, maravilloso, por cierto, ¿qué es eso? Es para mí eso del ego y como corrernos de que antes la publicidad era eso, sentarse en el televisor y aplaudir las creatividades maravillosas de los grandes equipos, aunque tuviesen un nombre propio, y que hoy la publicidad, la creatividad, estamos siendo interpelados todo el tiempo, ya sea con los datos, ya sea con los distintos canales de redes sociales donde la gente opina al respecto. Entonces nos estamos comunicando. Ya la publicidad no es algo que va hacia un único lugar y la gente responde, se emociona, llora, va a comprar el producto o el servicio, sino que ahora se comunican, nos responden con un dato, nos responden con un comentario, nos responden de distintas maneras. Y quizás nos tenemos que acostumbrar un poco a eso, ¿no? En esta cosa interdisciplinaria, en esta cosa de los datos y en esta cosa de los equipos, que la creatividad hoy, está en movimiento y está siendo respondida, interpelada y está en la comunicación, es parte de la comunicación. Y que a veces nos cuesta, me parece, como
como ver eso, ¿no? Aceptar finalmente que somos una forma de comunicarnos y que la gente nos responde. Y hoy, con los datos y con las redes y con todas las nuevas herramientas que hay, es un poco eso. Tenemos respuestas que antes tampoco no teníamos. Antes era simplemente ser aplaudidos y eso. Y era maravilloso, pero es otro tiempo y justamente me parece lo que dijo Vito, los egos y demás, y los equipos, la importancia de los equipos totalmente. Y la gestión de los mismos. Sí, bueno, estáis hablando de un cambio de todo, cambio de paradigma, cambio de trabajar. ¿Alguien se atreve a imaginar un poco hacia dónde se encaminan las organizaciones creativas a corto o medio plazo? O al menos, ¿hacia dónde os gustaría que se encaminasen las organizaciones o las empresas o las agencias creativas? ¿Cuál os gustaría que fuera su papel dentro del negocio de los anunciantes? Pregunta difícil, ¿eh? Yo me lanzo así porque creo que esto no es una cosa así de contestar preguntas, sino esto es una conversación requete abierta y bueno, vete tú a saber cómo acaba toda esta historia. Yo creo que a mí me encantaría que la creatividad volviera a escalar, ¿no? O sea, yo creo que hoy la creatividad está puesta al servicio, la del día a día, ¿no? La que está al servicio de seguir esa corriente social de las redes, de colocar un producto todavía como medio impuesto. Yo creo que ¿no? O sea, los anunciantes están todavía en su libro, culturalmente no han pegado el bote a lo siguiente, que es no me hables de tu libro y mira a ver qué rol puedes tener en la sociedad, cómo cambias el chip, ¿no? Porque ya, o sea, la gente cambia de canal, la gente corta, o sea, tenemos adblockers, o sea, esto se ha acabado, ¿no? Entonces, a mí lo que me encantaría es volver a poner la creatividad en un ejercicio creativo. Hoy muchas de las peticiones, muchos de los briefings realmente no necesitan una solución creativa. Están buscando que le resuelvas algo con pues con oficio, pero hay en ese sentido, yo creo, creativamente una frustración enorme, porque no me estás pidiendo de verdad una solución. Coca-Cola, ejemplo así como, ¿no? Coca-Cola tiene un producto que está jodido. O sea, que es que la gente sabe ya que el azúcar es un veneno. Entonces, Coca-Cola está intentando ver cómo sigue contando algo en toda esta historia, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, me haría muchísima ilusión seguir currando, pero en lugares donde la creatividad sea realmente pueda jugar su papel, ¿no? Y eso tiene que ver con irse a órganos de decisión, ¿no? A gente que realmente mueve la aguja y que está haciendo cosas pensando en lo siguiente, ¿no? Que es en el fondo lo que hemos tratado de hacer siempre, ¿no? Hacer que las marcas tengan un rol, ¿no? Más allá de vender cosas así tácticas y puntuales, ¿no? Carlos, Jorge, yo creo que has dicho antes algo, te he oído. No, tengo una sensación, os he escuchado más que hablado, porque de verdad que estoy de acuerdo y que es difícil vaticinar hacia dónde van las cosas. Yo personalmente, y es un tema más personal, yo intento luchar constantemente, casi cada día, contra la nostalgia. Que es algo que siempre he notado cuando entré en un departamento de creatividad, siempre, no has tenido la sensación que siempre llegabais tarde, que tenéis que haber entrado, ¿no? Porque siempre parece que una época anterior fue mejor, y en algunos aspectos sí fue mejor, pero me parece que como creativos, o menos como profesional que trabaja en una
empresa de comunicación y que llevamos ya tiempo, algunos ya llevamos mucho tiempo, entonces te vas haciendo tu librillo, ¿no? Y a mí me parece que intento luchar constantemente contra la nostalgia y instalarme en ese momento de incertidumbre, porque no tengo muy claro hacia dónde va la cosa, y no tengo claro si lo que yo he aprendido en mi carrera profesional va a ser algo totalmente válido para el futuro. Espero que sea, como dice José Luis, ¿no? Esa capacidad de organizar a gente, de motivar y de llevarlos hacia un lugar en una industria creativa, semicreativa, no lo sé, pero sí manejar el talento de la gente hacia un fin distinto. Pero siempre me parece que de la nostalgia, habéis hablado de cosas muy profundas. Yo creo que ahora mismo la industria publicitaria no es tan fundamental como lo fue en los años segunda mitad del siglo XX, 80, 90. O sea, los anunciantes o las marcas han necesitado todavía organizar una segunda pata desde el mundo ha cambiado y han invertido más en tecnología, ¿no? Cualquier diseñador de producto tecnológico es más importante que el tema de la comunicación. Yo creo que en un futuro también estamos en un momento de transición. Y habrá un momento que se vuelva a necesitar esa parte de la creatividad que es la originalidad, ¿no? Donde todos ya tienen su transformación digital, en donde el mundo sigue avanzando, pero de una forma no más lenta, irá más rápida, pero que de alguna manera la diferencia entre unas marcas y otras es ahí cuando creo que nos necesitan más, cuando necesitan encontrar caminos distintos más allá de las aplicaciones, más allá de la tecnología, más bien de la utilización de esa tecnología. Creo que ahí está nuestro hueco, pero vamos, todos los días es una sensación de no mirar para atrás. Hay que cambiar constantemente las estructuras y los equipos para poder llegar a dar una solución y, te digo, a sobrevivir, básicamente. Yo creo que al hilo de lo que dices, Carlos, lo que está pasando es un poco lo que hablábamos antes de la data. O sea, la tecnología es algo que nos tiene a todos obnubilados y fascinados porque es algo que todavía no conocemos, no controlamos, y llegará un momento en el que todos seamos conscientes de que la tecnología sin la tecnología por sí sola no funciona. Es como, pues yo qué sé, hay campañas que son maravillosas porque utilizan la tecnología, pero si no tuvieran una idea detrás, no servirían para nada. O sea, la tecnología por sí sola no vende. Tenemos que aplicarla y tenemos que buscar ideas o creatividad para aplicar esa tecnología. Yo creo que llegará ese momento en el que la tecnología también pase a necesitar, o sea, ya es así, pero que de repente seamos conscientes de que la tecnología por sí sola no vale, como la data por sí sola no vale. Si no la analizas y no sacas lo que de verdad es importante, no vale para nada. Pues con la tecnología nos pasará igual, llegará un momento en el que dejará de tener o sea, seguirá siendo igual de importante, pero necesitará la otra pata, que es la de cómo aplicamos eso, cómo hacemos que esa tecnología sea interesante y llegue y sirva y trabaje a favor de una marca o de lo que sea. Coincido, Gemma, en las cosas que han dicho, pero también creo que tenemos que dejar de hablar de la tecnología como si la tecnología no nos perteneciera. No, claro. Puede ser parte de los seres humanos. El mundo avanza hacia un lugar. La creatividad no es propiedad únicamente de los creativos o las creativas. La creatividad es propiedad de las personas y los avances y los cambios que las personas sumergen en la sociedad y en el mundo. Entonces, la creatividad no nos pertenece a un grupo de seres humanos. Es de todos y de todas. Y no podemos hablar de la tecnología como algo independientemente de nosotros. Es parte de nosotros y tenemos que incorporarla y es interesante hablar de esa transición en el que en algún momento nos vamos a calmar un poco con la tecnología y vamos a encontrar ese equilibrio. Pero es con la tecnología y es sintiendo que es parte nuestra también. Digo, hay generaciones que hoy están creciendo con la tecnología prácticamente incorporada de una manera que es impensada para nosotros. Yo, o sea, tengo 35 años, viví la época que no había internet y la que llegó internet. Y vi la época de Aúlla, Bachetti, de la publicidad de oro, como han comentado y demás. Pero las cosas cambian y la gente te interpela y la comunicación también es eso. Y nos tenemos que aguantar, aguantar, como esa nostalgia que hablaba Carlos, entender que las cosas cambian y hablamos para todas las generaciones y los targets son diferentes y no podemos pelearnos con la tecnología y decir esto nos está molestando, queremos volver a ser los creativos que pensaban ideas de manera unidireccional y la gente nos aplaudía. Yo estoy por eso, no, pero estoy totalmente de acuerdo en general, tiene que haber una integración y decir las
la tecnología es humana, nos pertenece. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los datos? Esto nos pertenece, no es algo ajeno a nosotros. Entonces, me parece que hay mucho de hablar desde que la tecnología es algo ajeno. No, la tecnología nos pertenece y tenemos generaciones a las que le vamos a tener que vender productos y servicios que nacieron absolutamente tecnológicas. Y yo tengo discusiones con mis sobrinos de la diferencia en lo que era para mí la tecnología cuando era chica, iba a la escuela primaria y te hacían hacer electricidad con las manos y unir cables, a lo que es para ellos la tecnología, que te dicen la tecnología es esto, tía. Entonces, bueno, si para las generaciones a las que le vamos a tener que vender productos la tecnología es esto, entonces nosotros tenemos que empezar a conciliar con eso y armar ese proceso de manera más, con menos egos, con los distintos equipos, con la combinación de equipos, entendiendo que la creatividad le pertenece a todas las personas y a todos los profesionales de distintas áreas y podemos construirla y llegar. Por supuesto que nos encanta tener ese tiempo. No hay nada más lindo que estar con la hoja en blanco, habiendo leído el brief y la información y empezar a volcar ideas y pensar una semana. Es maravilloso. Yo no estoy diciendo que no amo eso, amo mi profesión, amo ese momento en el que estás pensando y tenés tiempo para pensar. Pero la realidad hoy nos marca un camino y no podemos pelearnos con eso. Una cosita, es que justamente hace unos días leí que, no sé qué campaña, no me acuerdo de qué anunciante, la había hecho un bot. O sea, que bueno, que la tecnología es humana o no. ¿Qué tenéis que decir a eso? Sí, lo que pasa es que yo creo que detrás de esa idea de que una campaña la haya hecho un bot, ahí, o sea, eso es una idea en sí misma, ¿no? O sea, creo que no, yo de momento no siento que estemos, que nuestro trabajo esté, creo que tiene otros enemigos, pero no creo que sean los bots, por lo menos de momento. O sea, creo que ahí detrás hay una idea y que en realidad lo que estás buscando es la noticia detrás de esa idea, que es gran parte de lo que se persigue ahora, que se persiguen también. Era para pensaros un poco. Sí. Pero vamos, yo no creo que creo eso, que pero sí que es verdad. ¿Quién habla? José Luis. No, yo creo que a lo que Gemma se refería antes era a la fascinación por la tecnología per se. Es decir, la tecnología siempre ha existido. La imprenta fue tecnología, el bolígrafo fue tecnología. Y yo creo que lo que posiblemente Gemma está diciendo es que hay una fascinación ahora que es un poco per se, es absurdo. Es decir, pero también hay que asumirlo. Yo creo que estamos porque cuando hablamos de tecnología, en realidad tecnología ha habido toda la vida. Lo que estamos hablando es el cambio de la cultura digital. Tecnología ha sido todo lo que el hombre ha utilizado para mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un punto en el que es maravilloso, y yo en eso coincido con Carlos, me parece que es fascinante y que hay que disfrutarlo como un juego y disfrutar esa incertidumbre, ¿no? Por cierto, os recomiendo un libro de Alessandro Barico que se llama The Game, que es maravilloso y que lo que habla es de eso, ¿no? Entonces, pero hay que desmitificar la sensación de que estamos ya en un momento cumbre. No, o sea, estamos en un momento, yo siempre lo digo, estamos en la edad de piedra, ahora mismo de lo que va a ocurrir, ¿no? Y hay que asumirlo y que posiblemente nos pasa como ocurría en la edad de piedra, cuando descubrieron el fuego, ¿no? Que quedaron primero fascinados alrededor del fuego, viendo el fuego, pero ya está. Y lo importante no es el fuego, lo importante es cuando descubrieron que con el fuego se podía cocinar. Y eso todavía, o sea, el empezar a cocinar todavía creo que no lo hemos estado a hacer. Creo que hemos descubierto el fuego, creo que estamos mirando el fuego, estamos allí como absortos y diciendo, joder, esto es increíble. Pero lo bueno será cuando sepamos utilizar ese fuego para hacer paellas, ¿no? Eso es lo bueno. El fuego por sí no es nada. De hecho, yo siento fascinación por todo lo que quiero decir. Como yo imagino que todos los que estamos aquí, porque somos curiosos, o sea, una parte de dedicarte a algo relacionado con la creatividad tiene que ver con una curiosidad gigante. Y todo lo lo digital, todo lo tecnológico a mí me fascina. Lo que pasa es que entiendo, o sea, a lo que me refería era eso, a la tecnología o lo que ahora llamamos tecnología. Por sí sola, es eso, es el fuego y el fuego mola mucho, pero necesitamos saber qué se puede cocinar con él. Pues esto es un poco lo que yo creo que llegará. Y igual que estamos nosotros fascinados con ellas, pues están fascinadas las marcas y bueno, en general todo aquel que tiene cierto poder de decisión.
Bueno, al final yo creo que también es el uso, ¿no? O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros es el buen o mal uso que se hace de la tecnología, ¿no? Entonces creo que igual que por ejemplo ahora, ¿no? Estamos viendo pues todas las consecuencias, ¿no? De lo que decimos de el pantallismo, pues lo que se está comunicando a través de Instagram y el efecto que está teniendo en generaciones jóvenes, tal. O sea, también a nivel de lo que decíamos antes de la responsabilidad que tenemos como organizaciones creativas del futuro. Yo creo que hay que hacer un parón, ¿no? A veces nos metemos en el carro bueno, pues hay que vender, hay que aprovechar todo el carro de lo que va saliendo, pero también hay que hacer un parón, ¿no? Y ser conscientes de decir, oye, ¿dónde está el digital well-being, ¿no? Realmente estamos haciendo algo que respete los valores sociales, ¿no? O sea, vamos a seguir apoyando esto o realmente debemos de hacer un cambio, ¿no? en el uso que se hace. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad, nuestra reflexión también como creativos, ¿no? De, bueno, un poco, ojalá todas las organizaciones creativas del futuro tuviesen como ese equilibrio, ¿no? Entre una cosa y otra. ¿Alguien quiere ahondar un poco más en este tema o vamos ya finalizando? Yo creo que vamos, ya habéis dicho muchas cosas, que la tecnología tiene que ayudar a hacer crecer la creatividad y viceversa. Es decir, yo creo que cuando nos empezamos a relacionar con ella vemos las posibilidades y es más muchas veces el miedo o esa amenaza que para mí tampoco existe que la realidad, ¿no? Entonces, yo estoy mucho con la reflexión que han dicho Carlos y José Luis, que es un momento apasionante para unir estos mundos y sacar algo maravilloso, la verdad. Que necesitamos es un poquito más de tiempo dedicado a ver qué se puede hacer con el fuego. Yo creo que estamos ahora mismo un poquito histéricos con todo ese nervio de todo lo que está cambiando todo y no hay tiempo para empezar a ensayar, ¿no? Hace falta un proceso más experimental, cacharrear, probar cosas, equivocarte, ensayar. Y creo que ahí viene un poco, sí, y viene un poco ahí esa concepción que tenemos de ser como una amenaza, porque a la tecnología sí le dan ese tiempo, sí le dan esa prueba, sí le dan ese margen, ¿no? Y a nosotros no. Y creo que tiene que compensarse, ¿no? Nosotros tenemos que entenderla, interpretarla y luego potenciarla claramente con las ideas, que es lo que hace crecer exponencialmente también a la propia tecnología y la tecnología a la creatividad, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo que el mayor déficit que tenemos hoy en la creatividad es el tiempo. El tiempo que es pasta. No, yo creo que exacto. Oro. También entender de alguna manera, ya me pongo desde el punto de vista de nuestras organizaciones, o sea, las empresas en las que trabajamos, los puestos de trabajo que tenemos y no hemos hablado de lo complicado que es acceder ahora mismo a nuestra industria para gente joven, o sea, hay un montón de temas por ahí. Pero tengo también la sensación que no todo el mundo va al mismo ritmo, o sea, no todas las marcas ni todos los departamentos van al mismo ritmo. Creo que estamos en un momento de transición que estamos siguiendo con estructuras porque las necesitamos en el presente que vienen de atrás e intentando meter ese pensamiento en un nuevo ecosistema digital que a veces no funciona. Y depende de cada uno venir de una empresa y posiblemente a otros no les pase eso, ¿no? Que sois eminentemente digitales y desde el principio estáis ahí. Pero a su vez, el grueso del dinero que mueve esto, que al final es lo que mueve la industria, no está en un lugar o en otro totalmente definido, sino que hay modelos que vienen más del pasado, modelos que están en el presente y otras marcas que están acercándose al futuro. Entonces, intentar de alguna manera establecer nuestras propias estructuras para que en el mercado puedan sobrevivir y crecer y generar riqueza y puestos de trabajo para que la gente pueda desarrollarse, es una como de las complicaciones que a mí me parecen más difíciles, que a lo mejor en el pasado eran igual. Pero no sé si tenéis todos una sensación que durante 40, 50 años esto ha sido un barco que ha ido creciendo hacia un lugar más o menos parecido, donde había evolución en el lenguaje más que en otra cosa. Vivimos desde hace ya 10, 15 años, un entorno nuevo, en un momento de transición que no está claro ahora mismo la fórmula para dar servicio a todo el mundo en los distintos momentos que está cada marca, ¿no? Que son muy distintos. Las hay muy punteras que necesitan un pensamiento mucho más futurista, mucho más vanguardista, y el día a día también está lleno de marcas mucho más establecidas que tiran un poco del pasado y que tienes que también darles un servicio. O sea, que ese momento de mitad y mitad es lo que quizás sea más difícil cuando a una empresa empieza, bueno, vamos a transformarnos.
¿A qué ritmo nos transformamos? ¿Cuánto de rápido tengo que ir o cuánto de lento para no perder un poco el pulso del momento? Sí, del negocio? sí, porque todavía hay mucha energía puesta en el dique, que llamo yo, ¿no? O sea, todavía hay mucha energía puesta en el motor gasolina, ¿no? Porque es que hay mucha pasta todavía ahí. Entonces, nadie se está postulando ya a tope en ese laboratorio. Es un poco como que vas armándote para lo siguiente, pero a la vez hay mucho todavía, mucho pescado en el otro sitio, ¿no? Aunque cualquier creativo puede estar ya incluso, o sea, lo detectas, ¿no? Que es un mundo que ya no atrae, no es interesante, ¿no? Ese anuncio de 20 segundos que sabes que no, ahora nos están colocando esos formatos, ¿no? De 6 segundos que ya es una gráfica, ¿no? Eso es como una gráfica viva, ¿no? Pero que estás ahí en esa ecuación. Y la creatividad yo creo que está ahora mismo, o sea, no la estamos pudiendo jugar por la puerta grande, ¿no? Que es donde Pero al mismo realmente... tiempo, fíjate, pero al mismo tiempo contradicciones. Nos están pidiendo contradicciones maravillosas para nosotros. Nos están pidiendo una cosa que llaman contenidos, que siempre hubiésemos tenido hace 20 años. Quiero hacer una peli de 1 hora en la que al final ni aparezca el logo. Eso hace 20 años, o sea, lo que querían era que el logo apareciese desde el primer segundo, todo esto. Y ahora lo que nos piden es justo lo contrario, ¿no? O en teoría es lo que parece que nos piden, ¿no? O sea, me parece que hay una serie de contradicciones. Hay cosas que siguen estando presentes. O sea, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo son cosas que lo que siempre hemos defendido, cosas que le interese al consumidor, al espectador, cosas que le aporten algo, ¿no? Eso siempre yo lo he defendido desde que empezaron esta profesión. Y ahora parece que empieza a entenderse también, ¿no? Que no es importante que el logo y la paja y la automasturbación sea necesaria en la comunicación, ¿no? Que lo importante es quién está al otro lado, ¿no? Pues cojonudo, qué bien, que por fin se han dado cuenta, ¿no? O sea, yo creo que me parece que hay una cosa, los que estamos aquí tenemos que disfrutar y es, hemos sido privilegiados asistentes al final de una época y que llegó a su culmen y estamos asistiendo al comienzo de otra. Y eso muy pocas generaciones se lo van a poder permitir. Eso es bonito. Sí. Bien, tenemos que ir terminando porque llevamos ya 1h20 de coloquio. Entonces, os invito a que alguno de vosotros, si queréis, hagáis un resumen o un pensamiento final. Ha habido cosas que se nos han quedado en el tintero, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, no sé, ¿alguien quiere resumir o se ha quedado con algo que tiene ganas de decir para finalizar? A mí me encanta el final de José Luis, el sentirnos privilegiados por haber vivido una época y tener el privilegio de empezar a vivir otra que abunda en esto que hablaba yo antes también de la curiosidad. Si puede haber algo mejor algo mejor que para un creativo que empezar a vivir una época nueva en la que todo es diferente o casi todo es diferente o que tienes que pensarlo de otra manera, me parece maravilloso. Aprovechemos esa coyuntura. A mí, así para poner un punto distinto, yo creo que estamos viviendo una época con una necesidad muy grande de humanismo, ¿no? En un mundo cada vez más tecnológico, el humanismo es como el súper, yo creo que es el gran tema, ¿no? Y creo que en eso todo lo que tiene que ver con creatividad, que es un poco lo que nos ha definido como seres humanos o distinguido, es una maravilla. O sea que creo que tenemos esa mirada, ¿no? Ahora mismo, o esa oportunidad, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo o incidir sobre este pensamiento de Vito?
sobre el humanismo, que me parece interesante. No, ¿Sí? yo tengo no sé, pero es la sensación de, antes lo decía también, es muy tal, creo que la clave es la colaboración de alguna manera, o sea, aprender a colaborar con gente que todavía no sabemos, con gente que no es la que colaborábamos antes, y creo que la formación de equipos, la capacidad de colaborar, que parece que lo tenemos totalmente metido, pero yo cada día me intentando colaborar con gente que no entiendo su idioma, pero que de alguna manera la clave en entender ese idioma y ser capaz de motivarle y meterle en el mismo carro es de alguna manera lo que yo creo que puede al menos marcar al menos mi futuro inmediato. Yo creo que es eso, de acuerdo. Guillermo. Nuria, perdona, no. No, tú. Perdona, gracias, Nuria. No, que estoy de acuerdo y de hecho aprendes un montón, que eso también es algo que te llevas, ¿no? Yo creo que cada vez aprendes más de cosas que por ti solo nunca esa iniciativa no la tomarías, ¿no? A meterte en mundos donde para ti son como muy oscuros, ¿no? Todo el mundo de los datos, no sé qué, pero cuando te lo cuenta alguien que sabe contártelo, te ayuda a entenderlo y tú encima lo retroalimentas y lo haces crecer, es maravilloso. Que yo iba a decir un poco lo mismo, ¿no? Creo que estamos viviendo todo lo que estáis diciendo, ¿no? Una época de cambio muy emocionante, que a veces da un poco de vértigo, ¿no? Porque obviamente tienes que estar abierto a aprender muchas cosas nuevas, pero bueno, un poco lo que decís, ¿no? De cuando venga esa colaboración que ya esté como más instaurada, creo que nos va a enriquecer a todos y sobre todo eso, que también estemos muy abiertos a lo que nos pueden enseñar las generaciones nuevas, ¿no? Entonces es bueno, al final es un flujo hacia arriba y hacia abajo que yo creo que nos va a aportar mucho, pero bueno, es época de aprendizaje también. Es que yo creo que lo que nos motiva realmente a los creativos siempre se ha dicho que es el crear y no es el crear, es el aprender. O sea, a mí me da la sensación que es un elemento absolutamente común en todos los que nos dedicamos a la creatividad. Es la fascinación que produce el cada día hacer cosas. Después eso lo hacemos creando. Y lo que más me produce es que cada día aprendo una cosa diferente. O sea, nuestra vida es muy de trabajar en un banco. Y en ese sentido, ¿no? Que trabaja en un banco todos los días lo que no aprendimos. Las cifras. Otro día aprendemos de coches, otro día de cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que te da vida. O sea, por lo menos con la gente que yo he hablado de este negocio, cuando realmente sinceras, somos gente que tenemos una curiosidad innata y cada día nos alimentamos de cosas nuevas y necesitamos alimentarlo. Totalmente, de acuerdo. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. A mí me ha resultado muy interesante el coloquio, todo lo que habéis dicho. De hecho, os he dejado un poco que lo llevarais vosotros porque no ha sido necesario cortaros. Ha sido todo muy fluido y la verdad que se han dicho cosas muy, muy interesantes. Solamente daros las gracias y nada, emplazaros al próximo. Sacaremos un resumen de este coloquio mañana en nuestra edición online y luego un reportaje en el próximo número. Os invito a que lo veáis también. Y de nuevo, muchísimas gracias. Me alegro de ver caras conocidas, de ver caras nuevas. Y nada, que os siga yendo bien, que sigáis teniendo esa curiosidad, esas ganas de aprender. Y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Adiós. Chao. Chao.